¿Tienes un apartamento turístico o vivienda vacacional y quieres asegurarlo correctamente? Hola, soy Neus Molina Reboleda, agente de seguros en Segur Corazón. Hoy os queremos hablar del seguro para apartamentos turísticos o viviendas vacacionales. Es un seguro específico para apartamentos turísticos y viviendas vacacionales que tienen unas coberturas que seguro te van a encantar. Te lo explico. Si tú tienes una vivienda que alquilas por temporadas, por días, que no está bajo el régimen de la LAU, necesitas revisar toda la información para apartamentos vacacionales o apartamentos de temporada. Es una solución perfecta si tú quieres ofrecer tu apartamento, pues por ejemplo, a nómadas digitales, a personas que vienen del extranjero, a empresarios que necesitan la intimidad, que quieren la intimidad de un apartamento, pero que no van a estar todo un año y por tanto no pueden buscar un alquiler tradicional. También, por supuesto, está el típico apartamento en la costa, en la montaña, en la playa, que ofrece a turistas la posibilidad de estar en un apartamento propio. Tenemos que pensar cómo es nuestra vivienda, dónde está ubicada y el tamaño también de la misma. Digo esto porque no es lo mismo asegurar un apartamento turístico de 40 metros cuadrados, por ejemplo, a asegurar una vivienda adosada o un chalet unifamiliar que también lo ponemos en alquiler, pero que tiene piscina, tiene instalaciones deportivas y que a lo mejor tiene una parcela de 1000 metros cuadrados. Realmente es importante asegurarlo todo bien. Nuestro seguro para apartamentos turísticos o viviendas vacacionales es un seguro adaptado a las necesidades de los propietarios que alquilan sus viviendas para este uso. Tiene las coberturas estándar que puedes esperar en un seguro de hogar. Sin embargo, también tiene unas coberturas específicas para este tipo de uso. Comenzamos por las estándares. Las estándar son las que te puedas encontrar en un seguro de hogar tradicional en el que tú a lo mejor estés viviendo. Desde daños por tuberías, daños eléctricos. Todo esto estaría cubierto tanto en nuestro presupuesto estándar como en nuestro presupuesto confort. Estas dos propuestas son propuestas que nosotros, en el momento en que tú nos solicitas un presupuesto, te enviaríamos por correo electrónico explicándote la diferencia entre una y otra y sugiriéndote cuál de las dos creemos que a lo mejor se adapta más a tus necesidades, por tamaño, magnitud, ubicación, lo que nos hayas comentado en tu correo electrónico. Por último está nuestro seguro estrella, nuestro seguro premium, que es como le llamamos, es el seguro ya absolutamente diseñado para apartamentos turísticos y viviendas vacacionales. El anterior también, pero este tiene 4 coberturas que se añaden al estándar o al confort, que hacen que tú tengas la mayor tranquilidad absoluta de que estás correctamente asegurado. Estas 4 coberturas te las pasamos a explicar. La primera cláusula premium que añadimos en tu seguro de apartamentos turísticos o viviendas vacacionales es la ampliación de responsabilidad civil frente al inquilino. Con esta cláusula, que tú verás tanto en tu presupuesto como en tu póliza, se amplía la responsabilidad civil que tú puedas tener frente a este huésped si se ha realizado un daño en tu vivienda. La segunda cobertura premium y también la segunda más solicitada por nuestros clientes es la de actos vandálicos frente al continente y al contenido. Si tú tienes un huésped que te ha realizado daños en la vivienda, que te ha realizado un acto vandálico en la misma, con esta cobertura nosotros daríamos respuesta a estos daños. Esta cláusula, si tú nos la pides, también te enviamos el presupuesto para que te la puedas leer antes de contratar y además aparece también bien especificada en la póliza. La tercera cobertura premium, y las estamos mencionando además por orden de preferencia vuestra, es el reembolso de reservas. El reembolso de reservas viene derivado de un siniestro cubierto, por ejemplo por incendio, fenómenos atmosféricos, robo, que impida que tú puedas ofrecer la vivienda a los huéspedes que ya la tenían reservada. En este caso, devolveríamos las reservas que tú tengas hasta un periodo máximo de 12 meses por no poder ocupar esta vivienda. Esta cláusula
como no, os lo venimos diciendo, también estará especificada para que la puedas leer en tu presupuesto y también en tu póliza. Por último, la cuarta cobertura premium, robo de bienes del inquilino. Esta cobertura, en ocasiones, hay propietarios que no nos la piden, no la ponemos, y hay propietarios que sí que nos la reclaman, la ponemos. Como ves, son 4 cláusulas que en realidad tú decides cuál te interesa, cuál te preocupa más, y nosotros te ponemos, te diseñamos el seguro a medida para que tú puedas tener tu seguro. Esta cuarta cláusula, como comentamos, es la del robo de bienes del inquilino. Si tú tienes una vivienda con un huésped y resulta que entran a robar y también se llevan cosas del inquilino, nosotros con esta cláusula indemnizaremos. Plataformas como Airbnb, HomeAway tienen seguros de responsabilidad civil para los daños que se puedan ocasionar a los huéspedes. Este seguro es limitado, no la cuantía, que es elevada, sino en cuanto a la respuesta. Por eso nosotros siempre aconsejamos que al margen de esta cobertura que siempre vas a tener, tú contrates tu seguro adaptado a lo que a ti te preocupa, teniendo en cuenta lo que te puede afectar en tu economía y que lo tengas todo controlado. Desde un seguro de hogar con las coberturas tradicionales por tuberías, incendio, eléctricos, hasta las coberturas específicas que os hemos comentado para apartamentos turísticos. Además, también has de saber que si tú tienes esta vivienda hipotecada, tienes el seguro de hogar con el banco, desde la modificación, desde la última publicación de la ley hipotecaria del 2019, tú tienes la absoluta libertad de asegurar tu vivienda con la compañía aseguradora que desees. En esta ley se prohibió las vinculaciones de seguros asociados a los préstamos. Por tanto, es importante que tú asegures tu vivienda vacacional realmente como apartamento turístico y que lo tengas todo correctamente planeado y estratégicamente diseñado. Es importante que sepas que cada una de las comunidades autónomas tiene su propia legislación. Por tanto, si tienes viviendas vacacionales en diferentes comunidades autónomas, tendrás que revisar la información, la legislación de cada una de las comunidades. Puede cambiar. En la mayoría de casos siempre se exige lo mismo, un seguro de responsabilidad civil que cubra como mínimo los daños a terceros y a huéspedes. Si quieres conocer qué gastos te puedes deducir de este apartamento turístico o vivienda vacacional, puedes mirar nuestro vídeo que publicamos indicando los gastos al desgravar de las viviendas vacacionales. Si te ha gustado este vídeo y quieres ampliar la información, puedes entrar en nuestra página web, segurcorazon.com, y entrar en el apartamento de hogar. Allá verás toda la información que necesites y todos los productos que te puedan interesar. Si quieres recibir un presupuesto, menciona este vídeo, te haremos un descuento. Puedes contactar en nuestra página web, segurcorazon.com. Nos envías un correo electrónico indicando la dirección de tu apartamento turístico y te enviamos un presupuesto a la mayor brevedad posible. Saludos.